dicen que hay lugares en los que la muerte no descansa, lugares donde los vivos y los muertos parecen compartir el mismo aire, donde las sombras tienen peso, donde las historias nunca terminan de apagarse. Uno de esos sitios se encuentra en el corazón de Guadalajara, Jalisco, México, un lugar donde la historia, la religión y el misterio se mezclan con el silencio de tumbas antiguas y leyendas que se niegan a morir. Ese sitio es el Panteón de Belén, considerado no solo un cementerio histórico, sino también uno de los lugares más embrujados de toda América Latina. Hoy te llevaré por un recorrido a través de sus pasillos, sus lápidas y sus relatos, para descubrir por qué este camposanto ha pasado de ser un sitio de reposo eterno a un epicentro de relatos paranormales que siguen poniendo la piel de gallina a miles de personas. Quédate hasta el final, porque la última historia es quizá la más inquietante de todas. El Panteón de Belén fue inaugurado en 1848, en un México que aún intentaba reconstruirse tras guerras internas y carencias sociales. El país sufría epidemias, y Guadalajara en particular fue azotada por brotes de cólera que obligaron a las autoridades a crear un cementerio capaz de albergar a cientos de fallecidos. Fue el obispo Diego de Aranda y Carpinteiro quien impulsó la construcción de este lugar, que con el tiempo se convirtió en un referente arquitectónico neoclásico, con sus mausoleos, criptas y esculturas que imponen respeto. Pero aunque se pensó como un espacio de orden y descanso, muy pronto se rodeó de un halo oscuro, porque aquí no solo se enterraron cuerpos, también se sembraron leyendas. Desde la entrada principal, el visitante es recibido por una atmósfera particular. Los muros de cantera, las cruces desgastadas, las lápidas con nombres casi borrados por la lluvia y el tiempo, transmiten una energía pesada. Muchos aseguran que, apenas se cruza el portón, se siente un cambio en el aire. El frío es más profundo, incluso en días soleados. Los ruidos de la ciudad parecen apagarse y lo único que queda es un silencio expectante, como si cientos de miradas invisibles siguieran cada paso. Una de las leyendas más conocidas del Panteón de Belén es la del vampiro de Guadalajara. La historia cuenta que, en el siglo XIX, una serie de muertes inexplicables azotó a la ciudad. Personas y animales aparecían desangrados, con marcas de colmillos en el cuello. El miedo se apoderó de la población y los rumores sobre un ser sobrenatural crecieron. Finalmente, un hombre sospechoso fue linchado por los habitantes y enterrado en el panteón. Temerosos de que regresara de la tumba, clavaron una estaca de madera en su corazón. Con el paso del tiempo, de ese lugar brotó un árbol de enormes raíces, que hasta hoy se encuentra en el cementerio. Se dice que si el árbol muere y la estaca se pudre, el vampiro volverá a caminar entre los vivos. Visitantes actuales aseguran escuchar lamentos cerca de ese árbol y ver figuras que se desvanecen entre las tumbas. El mito del vampiro sigue vivo, alimentado por el miedo y la curiosidad, pero no es la única historia. También se habla de Nachito, un niño que murió en el siglo XIX y que, según dicen, le tenía un miedo terrible a la oscuridad. Cada noche, sus padres debían dejar lámparas encendidas para que pudiera dormir. Una madrugada lo encontraron sin vida, aparentemente víctima de un ataque de pánico al quedar solo en la penumbra. Fue enterrado en el Panteón de Belén, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Al día siguiente, el ataúd aparecía en la superficie, como si hubiera sido empujado desde adentro. Lo volvieron a enterrar y, otra vez, el féretro apareció afuera. Tras varios intentos, los cuidadores del panteón decidieron construirle una tumba especial, sobre la tierra, con rejas de hierro y espacio para veladoras. Hasta hoy, la tumba de Nachito es una de las más visitadas. Los visitantes dejan juguetes, dulces y flores. Muchos aseguran que se escuchan risas infantiles en la madrugada y que las veladoras se encienden solas. Otros cuentan haber visto la silueta de un niño corriendo entre las lápidas. Para algunos es un espíritu travieso. Para otros, un alma que aún busca consuelo. Otra historia escalofriante es la de la monja decapitada. Se dice que, durante una epidemia, una religiosa atendía a los enfermos con entrega absoluta, pero los rumores la acusaban de haber hecho un pacto oscuro para salvarse del contagio. Según la leyenda, murió de manera trágica y fue enterrada en el panteón. Desde entonces, su espíritu aparece en las noches, vagando sin cabeza entre los pasillos, como un castigo eterno. Testigos afirman haberla visto junto a las criptas, y los vigilantes aseguran que los perros del cementerio ladran sin cesar cuando la figura se hace presente. El Panteón de Belén también guarda historias de amores imposibles. Una de las más conmovedoras es la de Carmen y su amante secreto. La joven provenía de una familia adinerada que le prohibió casarse con el hombre que amaba. Al descubrirse el romance, ella fue encerrada en su casa, enfermó y murió poco después. El amante, devastado, visitaba su tumba cada día, hasta que también fue encontrado muerto, recostado sobre la lápida de Carmen. Muchos visitantes afirman ver a dos siluetas tomadas de la mano,
caminando entre los árboles, desvaneciéndose lentamente en la bruma nocturna. Más allá de las leyendas, el Panteón de Belén es un lugar cargado de simbolismo. Su arquitectura está llena de figuras angélicas, gárgolas, calaveras y cruces que parecen contar su propia historia. La capilla central, con sus columnas y vitrales, genera una mezcla de solemnidad y misterio. Durante recorridos nocturnos, organizados para turistas y curiosos, los guías cuentan estas historias, mientras las velas iluminan apenas los caminos, creando una atmósfera que hiela la sangre. No son pocos los que interrumpen el paseo, porque sienten mareos, escalofríos o una presión extraña en el pecho. El folclore popular también asegura que, si alguien osa burlarse de los difuntos, sufrirá consecuencias inmediatas. Hay relatos de visitantes que salieron enfermos, con fiebres repentinas o accidentes extraños, después de haber irrespetado las tumbas. Incluso algunos escépticos, que entraron riéndose, salieron pálidos tras escuchar sus nombres susurrados por voces invisibles. El papel del Panteón de Belén en la cultura mexicana es inmenso. No solo es patrimonio histórico, sino también un espejo del sincretismo entre religión, tradición y misterio. Cada historia refleja el miedo más profundo del ser humano a la muerte, a lo desconocido, a lo que no podemos explicar. Y en México, un país donde la muerte se honra y se respeta, el Panteón de Belén es un recordatorio vivo de que los difuntos nunca están del todo lejos. Imagina ahora caminar por sus senderos en una noche de lluvia ligera. Los rayos iluminan por un segundo las estatuas de ángeles, que parecen moverse en la penumbra. El agua golpea las lápidas, y de pronto un suspiro helado recorre tu oído. ¿Vuelves la vista? Y no hay nadie, pero el corazón late rápido, porque sabes que no estás solo. Así describen su experiencia decenas de personas que, aunque escépticas al principio, salieron convencidas de que algo habita en el panteón. Más allá de lo paranormal, el Panteón de Belén encierra un mensaje histórico en el lugar donde descansan médicos, soldados, políticos y ciudadanos comunes que forjaron Guadalajara. Es un museo al aire libre, que muestra la fragilidad de la vida y la permanencia del recuerdo. Cada lápida cuenta una historia, aunque el tiempo borre las letras. Cada cripta es una cápsula de dolor, fe y esperanza. Y sin embargo, lo que mantiene vivo el interés es la mezcla entre lo tangible y lo intangible. El visitante no solo ve tumbas, escucha historias, no solo observa esculturas, siente presencias. El Panteón de Belén es un espacio donde lo visible y lo invisible se encuentran, donde la historia oficial convive con el susurro de lo inexplicable. Al final, quizá lo más inquietante sea que todas estas leyendas siguen siendo contadas una y otra vez, como si los espíritus mismos se aseguraran de que nunca olvidemos su presencia. Porque los que descansan aquí tal vez no descansan del todo, y cada paso entre las lápidas es un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que visites Guadalajara y decidas entrar al Panteón de Belén, recuerda encender una vela, guardar respeto y escuchar con atención. Tal vez entre el viento y los ecos de la ciudad, escuches también una risa infantil, un lamento lejano, o un susurro que pronuncie tu nombre, y entonces comprenderás por qué este lugar ha sido llamado no solo un cementerio, sino un portal a lo desconocido. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir explorando misterios reales y leyendas que estremecen, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Cada semana viajamos a otro rincón oscuro de la historia y de la memoria, porque algunos secretos no están bajo tierra, sino en las voces que aún nos acompañan desde el otro lado.